¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por sintonizarnos nuevamente en este miércoles de Curso de Milagros. Espero que se la estén pasando bien, con mucha lluvia. Por lo menos acá en este lugar sí está lloviendo. Bueno, estaba lloviendo. ¿Qué tal, Elizabeth? Bien, pues el día de hoy vamos a continuar con el capítulo número 31, que es la visión final. Y bueno, estamos viendo o vamos a comenzar a ver precisamente el título Caminando con Cristo. ¿Sí? Recordemos que la palabra Cristo no toma aquí en el curso de milagros un sentido religioso, sino que habla de una santidad, habla acerca eh, pues de esta pureza, ¿sí? Habla de esta inocencia, de este gran amor, por ejemplo, que todos podemos experimentar, ¿sí? Y eso es, a final de cuentas, el caminar con ese Cristo, ¿sí? O el caminar con Cristo. ¿Ok? Entonces, pues vamos a comenzar, ¿sí? La vez anterior vimos la simplicidad de la salvación. Vimos precisamente que nosotros hemos optado por la capacidad de aprender, ¿sí? Nosotros inventamos precisamente ese, ese aprendizaje, ¿okay? Y nos entregamos a nosotros mismos esa facultad de aprender. ¿Okay? Entonces, pero este aprendizaje pues básicamente nos menciona que no ha sido digamos como para realizar la función de conocer o de hacer la voluntad de la divinidad, la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces, sino para apoyar la oposición, apoyar precisamente el pensamiento opuesto precisamente a esa voluntad. Nosotros recordemos que estamos tratando de justificar constantemente todas nuestras acciones, todo lo que hacemos aquí, viviendo precisamente en este sueño. Y bueno, que nos ha costado bastante trabajo llevarlo a cabo, bastante trabajo materializarlo, como para todo tirarlo por la borda. Entonces vamos materializando cosas, vamos materializando pensamientos, vamos materializando deseos que sustenten y que justifiquen precisamente el por qué nosotros pensamos y vivimos como vivimos. Y que a final de cuentas no existe otra forma u otra manera de vivir la vida más allá de lo que nosotros estamos experimentando en ella. Y así es como nosotros obtenemos los resultados y nos vamos separando cada vez más y cada vez más. Entonces nosotros queremos regresar y no sabemos cómo. Y bueno, esto se vuelve prácticamente este caos, ¿no? Se vuelve la vida precisamente, da el vuelco para volverse en un caos. Hemos mencionado, por ejemplo, que existe una forma diferente, ¿sí? Una forma diferente, permanecer precisamente en esa calma, permanecer por un instante y olvidando pues todas las cosas que hemos aprendido, todas esas cosas que nos agobian. Entonces podemos olvidarlas solamente un poco para entonces mantener esta paz, esta tranquilidad, esta calma, volver a esta tranquilidad y entonces desde esta tranquilidad poder tomar nuestras decisiones y bueno, decidir y aprender a decidir eh, en base a esto y optando precisamente por la voz que habla por Dios. ¿Sí? Entonces, pues vamos a comenzar este nuevo título, ¿sí? Que es el segundo título, Caminando con Cristo. Bienvenidos a su curso de milagros. Buenas noches. Caminando con Cristo. Una vieja lección no se supera contraponiéndola
con una nueva. No se le subyuga para que la verdad pueda conocerse, ni se combate para que se rinda ante el atractivo de la verdad. No hay que prepararse para ninguna batalla. No hay que dedicarle tiempo, ni tampoco es necesario hacer planes para implantar lo nuevo. Una vieja batalla se está librando contra la verdad, pero la verdad no responde. ¿Quién podría ser herido en semejante batalla, a no ser que se hiriese a sí mismo? En realidad no tiene enemigos. ¿Y podría acaso ser atacado por sueños? Entonces, la verdad, ¿sí? Una vieja lección se supera contraponiéndola con otra nueva, ¿sí? O sea, dice, no se supera contraponiéndola con una nueva. Entonces, no hay ningún tipo de ataque, no hay ninguna batalla, excepto la batalla que nuestro ego, pues prácticamente está proponiendo. Entonces, el ego siempre busca quedar bien, siempre busca quedar en un mejor lugar, siempre, porque esto obviamente le conviene a este ego. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice, no hay que prepararse para ninguna batalla, no hay que dedicarle tiempo, ni tampoco es necesario hacer planes para implantar lo nuevo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la verdad es única, esa es la verdad. ¿Sí? La verdad es incambiable, por eso es la verdad. Entonces, la verdad simplemente va a aparecer, lo queramos nosotros o no. Y una de esas verdades es la aceptación de quién verdaderamente nosotros somos. Nosotros no podemos ser atacados precisamente por sueños. Esto es un sueño, esta es una ilusión. Y nosotros no podemos ser atacados por algo que nosotros mismos hemos creado y generado en un sueño. ¿Sí? Entonces tenemos eh, un exceso de miedo. Siempre a todo y en todo momento. Entonces estamos librando, ¿sí? Y esto, entre comillas, librando esta batalla constante que nosotros hemos, eh, digamos, como hecho o hemos planteado en contra del miedo. Entonces, esto, a final de cuentas, empodera precisamente esa parte de los miedos. Entonces, cuando el miedo se empodera, pues entonces se vale absolutamente de todas las cosas para entonces crecer. Porque esta es la forma, la manera en cómo nosotros mismos alimentamos lo que no queremos ver o lo que no queremos experimentar. Y si el miedo no lo queremos experimentar, pues entonces egoicamente entablamos una batalla en contra del ego para entonces deshacerlo, pero ya lo hemos visto en muchas ocasiones, que simplemente el ego no puede luchar contra sí mismo. El ego no se puede aniquilar a sí mismo. Entonces es una batalla que simplemente no tiene fin. A veces, y dentro de nosotros, de nuestro pensamiento y de nuestra mente, se entablan batallas cuando ni siquiera nosotros mismos sabemos por qué o para qué nosotros estamos estableciendo este tipo de batallas. Una batalla donde no existe ningún ganador, ¿sí? Donde la mayoría de nosotros estamos perdiendo, ¿sí? Estamos en estas pérdidas constantes y al final de cuentas esa es otra parte por la cual nosotros queremos justificar el ser como somos y el actuar de la manera que lo hacemos, ¿sí? Entonces, una vieja batalla se está librando contra la verdad, pero la verdad no responde. La verdad no responde, no tiene ninguna razón para responder. El, el espíritu no tiene eh, ninguna intención de responder absolutamente nada que el ego esté proponiendo. Porque el ego entonces quiere atacar en base precisamente a solamente ilusiones. Y entonces el espíritu no puede ser atacado precisamente por una ilusión. Y ni siquiera el espíritu puede ser atacado. Así de simple. Repasemos nuevamente lo que parece interponerse entre la verdad de lo que eres tú.
¿sí? Entre la verdad, perdón, repasemos nuevamente lo que parece interponerse entre la verdad de lo que eres y tú. Pues para superar este obstáculo se tienen que dar ciertos pasos. El primero es una decisión que tú tomas, pero de ahí en adelante la verdad se te confiere. Quieres determinar lo que es verdad y debido a tu deseo, estableces dos alternativas cada vez que crees que tienes que elegir. Ninguna de ellas es verdad, ni tampoco son diferentes entre sí. Sin embargo, tienes que examinar las dos antes de que puedas mirar más allá de ellas, a la única alternativa que sí constituye una elección diferente. Pero no la busques en los sueños que forjaste, con el propósito de que esto estuviste nublado, ¿sí? Perdón, con el propósito de que esto estuviese nublado de tu conciencia. Pero no la busques en los sueños que forjaste, con el propósito de que esto estuviese nublado de tu conciencia. Y entonces estamos constantemente viviendo precisamente en esta parte de esta dualidad. Y la vivimos de una forma, pues, férrea, ¿sí? De una manera que ni siquiera, por ejemplo, nosotros nos atrevemos a cuestionar. Solamente vemos precisamente esta parte de estas alternativas que nos confiere una dualidad. ¿Sí? ¿Quieres determinar lo que es verdad? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que elegir entre dos cosas, entonces no estamos viendo ni siquiera un ápice de la verdad, ¿sí? Sino que estamos viendo solamente nuestra dualidad, una dualidad proyectada. Entonces, puesto que la verdad no tiene o no debería de tener opuestos, porque si no, no sería la verdad. ¿Ok? La verdad es simplemente lo que es, punto. Eso es la verdad. Pero si nosotros tenemos que tomar una decisión entre lo que sí es verdad y no lo es, entonces ambas elecciones no lo son. ¿Ok? Entonces, dice, sin embargo, tienes que examinar las dos antes de que puedas mirar más allá de ellas, a la única alternativa que sí constituye una elección diferente. Entonces, puesto que nosotros estamos todavía sumergidos en la dualidad y estamos obedeciendo precisamente esta parte eh, de nuestro cuerpo, que todavía parece ser como una realidad, pues entonces tenemos que examinar y tenemos que ir a tientas, a prueba y error, para entonces determinar que lo que yo haya decidido, entonces me lleva precisamente a vivir en el caos. Y decida entonces lo que decida desde el ego, entonces la respuesta o el resultado sería básicamente el mismo. Sería engrandecer el caos, engrandecer el ego, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Sí? ¿Qué necesitamos nosotros para entonces vencer esta parte egoica? ¿Sí? Dice, el primer paso que tienes que dar es una decisión tomada por nosotros mismos. Entonces, ¿obedecemos a qué? Obedecemos la parte de nuestra dualidad y vemos solamente la parte del sueño, o nos enfocamos en ver esta parte que yace en nosotros y que nos permitirá ver exactamente que no necesitamos que tomar ninguna decisión acerca de qué es la verdad, sino simplemente permitir que la verdad aparezca de una forma natural, de una forma natural. Cuando nosotros nos entregamos precisamente a este tipo de prácticas, entonces, ¿a qué es eso lo que está preguntando? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es eso dentro de mí que está preguntando? Y se está haciendo un sinfín de preguntas para entonces poder llegar a esta determinación, a esta alternativa que resulta y constituye una elección precisamente diferente a todo. Diferente a todo. Entonces, una elección que me dice perdona y perdónate. Principalmente perdónate. Una elección, por ejemplo, que me deja o me permite ver precisamente la expiación. ¿Sí?
Y entonces al ver precisamente la expiación, entonces puede aparecer a través de esta expiación, puede aparecer la verdad frente a mí. Cuando yo pido expiar algo, la expiación significa el deshacimiento de una información. Esta información es prácticamente algo que se me presenta a mí, pero que no representa en lo absoluto la verdad, pero que estoy confundido. Y ahora esta información ha aparecido frente a mí y entonces me hace precisamente dudar. Tomaré un camino, tomaré otro, y esto no me hace sentir muy en paz. Porque cuando nosotros nos alejamos más de este reino de los cielos, pues entonces es cuando nosotros nos volcamos en nuestra dualidad y tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Y aquí no nos la vamos a pasar muy bien, ¿sí? Hay decisiones, obviamente, hay decisiones que tienen diferentes niveles. Y hablo de niveles precisamente porque el ego los impone estos niveles. Entonces, para el ego sí hay decisiones grandes, decisiones pequeñas, decisiones, por ejemplo, que te someten, decisiones, por ejemplo, que te hacen vivir, digamos, en culpabilidad, en tragedia, en dolor, en miedo, etcétera, ¿sí? Entonces, para el ego, el generador precisamente de los niveles, sí hay grados precisamente, eh, grados en estas decisiones que se tienen que tomar. ¿Ok? Y obviamente el castigo será basado en si la decisión que tienes que tomar es muy dañina para ti o definitivamente es dañina o muy dañina para ti. ¿Sí? Entonces, ¿qué información es a la que nosotros le estamos haciendo caso? ¿Sí? Dice, no busques precisamente esa verdad, no busques en los sueños que forjaste con el propósito de que esto estuviese nublado de tu conciencia. Entonces a veces buscamos, ¿verdad? Buscamos precisamente una información para no encontrarla. Pedimos a toda costa no encontrar precisamente una información. Y esto nos pasa y nos sucede no solamente al momento de querer practicar el curso de milagros, sino nos pasa en nuestra vida cotidiana, puesto que esto representa trabajo que nosotros tenemos que hacer. Responsabilizarnos, por ejemplo, de cosas o de información que tenemos precisamente frente a nosotros, que luego de repente hacemos como que no la vemos, ¿sí? Porque claro que esta información va a hacer que yo entre en un proceso de autoconocimiento y el cual, por ejemplo, pues básicamente me voy a sentir como que estoy desperdiciando mi tiempo, como que ahora sí me voy a tener que poner las pilas y entonces agarrar, como luego decimos, el toro por los cuernos, y representa un trabajo de responsabilidad, un trabajo, por ejemplo, de tomar precisamente esta decisión de tomar una acción, ¿sí? De hacer algo con lo que voy conociendo de mí. Y entonces esto no es como muy agradable. Yo quiero soluciones sencillas, soluciones. Incluso, por ejemplo, les he comentado y mencionado mucho que tengamos mucho en cuenta eh, y que pongamos mucha atención en quién es quien está haciendo el curso de milagros. Porque nosotros podemos estar tratando de practicar el curso de milagros esperando que el curso de milagros me solucione la vida entera. Que sea esta varita mágica, ¿sí? Transformada en un libro con un montón de palabras que quizás ni siquiera entienda, pero que revolucione mi manera de ver la vida y de entenderla, pero de una forma casi instantánea. Entonces, es, es digamos, de alguna forma, el curso eh, un mapa precisamente para entrar dentro de un proceso y entonces poder seguir mi camino para tomar entonces esta conciencia.
Entonces nosotros podemos tomar precisamente esa elección. Una elección diferente completamente. Las alternativas entre las que eliges no constituyen una verdadera elección y solo dan la impresión de que se trata de una elección libre, pues en cualquier caso el resultado será el mismo. De modo que no es realmente una elección en absoluto. El líder y el seguidor parecen desempeñar diferentes papeles, y cada uno de estos papeles parece poseer ventajas que tú no quisieras perder. En su función, por lo tanto, parece haber esperanzas de satisfacción y de paz. Te ves a ti mismo dividido entre estos dos papeles, escindiendo para siempre entre los dos, y cada amigo o enemigo se convierte en un medio para salvarte de ello. ¿Sí? Entonces, básicamente nosotros nos volvemos en algún punto de nuestra existencia el maestro y el alumno, el líder y el seguidor. ¿Sí? Nos dicen, ambos parecen desempeñar diferentes papeles y cada uno de estos papeles parece poseer ventajas que nosotros no quisiéramos perder. Entonces, como no quiero perder precisamente estas ventajas, si estuviéramos hablando de ídolos, pues entonces buscaría precisamente estos símbolos para convertirlos en ídolos dentro precisamente de cada uno de estos papeles. Y como no quiero perder, ¿sí?, estas aparentes ventajas que me ofrecen uno y el otro, pues entonces a veces me convierto en líder, a veces me convierto en seguidor, ¿sí? A veces me convierto precisamente en víctima y a veces me convierto en victimario. Entonces todo depende de cómo se me pueda o cómo se me esté manifestando precisamente esta información, ¿sí? Entonces dice, ambos son el resultado de la decisión entre ambos va a ser exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque la información no cambia. La información simplemente permanece de la misma forma, de la misma manera. Es decir, por ejemplo, tanto la víctima como el victimario contienen exactamente la misma información. Entonces el resultado no puede ser distinto, diferente. Recordemos, por ejemplo, que para cada positivo necesita que existir un negativo. Para cada situación negativa que nosotros estamos viviendo, necesita que existir una situación positiva de igual magnitud para entonces encontrar precisamente el equilibrio. Cuando nosotros entonces vivimos como víctimas y nos encontramos a un victimario, entonces la situación está equilibrada, jodidamente equilibrada, pero está equilibrada, ¿sí? Entonces aquí no hay como muchas elecciones que tomar. De repente, por ejemplo, ya sé, de una forma inconsciente, de repente ya sé que me va a tocar ser ahorita víctima y eventualmente me va a tocar ser el victimario. ¿Qué cambia aquí? El resultado es el mismo. No hay como mucho progreso en este tipo de situación, ni siquiera hay un proceso. Entonces, la elección está hecha. Quizás por mí, quizás por alguien más, pero por lo menos no tengo que elegir. Entonces es aquí, por ejemplo, cuando entro precisamente en estos estados de confort, ¿okay?, en estos estados de confort que no me permiten moverme del lugar donde yo estoy. Porque además es un lugar conocido, es una información conocida. Ya sé, por ejemplo, que el victimario va a realizar algún tipo de acción para entonces hacerme sentir víctima, pero aunque yo me dé cuenta, entonces voy a experimentar el miedo de ese movimiento. Si elijo realizar una acción, entonces eso trae consecuencias de esa elección. Si elijo quedarme, o sea, todo trae consecuencias. Pero como nos dice claramente aquí, ¿sí? Realmente no es como haber tomado una elección en absoluto, puesto que la elección no me hace precisamente moverme de aquí. Elijo quedarme.
porque lo conozco y esta es mi zona de confort. ¿Ok? Entonces yo estoy decidiendo dentro de todo este juego, un juego que yo mismo he propuesto en base a la proyección de mi propia información, en base a todo lo que yo he estado viviendo constantemente. ¿Ok? Entonces nos dice, en su función, por lo tanto, parece haber esperanzas de satisfacción y de paz. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que dentro de esto, ser el líder o el seguidor o la víctima, el victimario, no hay eh, ningún o algo, ¿sí? de satisfacción, ni no, ningún ápice de satisfacción o de paz. No lo hay. Hay solamente conflicto, porque todo está basado precisamente en una fantasía y en un sueño. ¿Ok? Entonces dice, te ves a ti mismo dividido entre estos dos papeles, escindiendo para siempre entre los dos, ¿sí? Escindido, perdón, dice, escindido para siempre entre los dos, o sea, es decir, cambio de uno, cambio a otro, pero siempre estoy dependiendo de cuál es el papel, por ejemplo, que en el momento yo elija. Y cada amigo o enemigo se convierte en un medio para salvarte de ello, ¿sí? Tal vez lo llames amor, o tal vez pienses que es un asesinato que finalmente está justificado. Odias a aquel a quien asignaste el papel de líder cuando tú lo quieres tener, y lo odias igualmente cuando él no lo asume en aquellas ocasiones en que tú quieres ser el seguidor y abandonar el liderato. Para eso fue para lo que concebiste a tu hermano, y te acostumbraste a pensar que ese era su propósito. A menos que él sea fiel a eso, no habrá cumplido la función que le asignaste. Por lo tanto, merece la muerte, al no tener ningún propósito ni ninguna utilidad para ti. Entonces, el débil debe morir. ¿Sí? ¿Por qué lo vemos como débil? Porque no quiere, no acepta precisamente el papel que se le ha asignado. Rechaza por completo este papel. Entonces, cuando nosotros, digamos, somos un poco más conscientes de lo que tenemos nosotros mismos como información, entonces ya no estamos como muy dispuestos a aceptar precisamente estos papeles. Y nos van a odiar por eso, ¿sí? Le vamos a caer mal a la gente por eso. No sé, digo, de alguna forma, algunas personas, por ejemplo, que estén en algunos cursos de toma de conciencia o practicando el curso de milagros y se den cuenta de quién verdaderamente son, de la valía que tenemos cada uno de nosotros. Y que ahora, por ejemplo, me doy la oportunidad por primera vez de elegir qué es lo que sí quiero en mi vida, basado en todas las pruebas y errores que he cometido, ¿sí? En mi vida, y que gracias a eso entonces me doy cuenta de lo aquello, me doy cuenta de aquello que es lo que verdaderamente no quiero en mi vida. No quiero asumir los papeles que algunas personas, por ejemplo, me están otorgando. Y esto, claro que va a parar de cabeza a más de uno, ¿sí? ¿Cómo? ¿Mamá ha cambiado? ¿Cómo? Que mamá ahora se puede mostrar como una mujer. ¿Es acaso una mujer? ¿O siempre tiene que estar ocupando el rol de una madre? ¿Sí? Entonces, ¿por qué ahora está pidiendo las cosas, por ejemplo, que cualquiera de nosotros o cualquier persona necesita? ¿Por qué hasta ahorita y no antes? ¿Por qué ahora se atreve a hacer cosas cuando antes simplemente parecía una persona completamente sumisa, completamente obediente a las necesidades de todos los demás, menos a sus propias necesidades? ¿Qué es lo que ha cambiado? Y se harán un sinfín de preguntas. Y esto no les va a agradar. No les va a agradar a más de uno. ¿Sí? Y entonces aquí es cuando el mundo se va a parar de cabeza. ¿Ok?
Entonces nos dice, tal vez lo llames amor. O tal vez pienses que es un asesinato que finalmente está justificado. Dice, tal vez lo llames amor. No es amor, pero quizá lo puedas llamar. Odias a aquel a quien asignaste el papel, perdón, odias a aquel a quien asignaste el papel de líder, cuando tú lo quieres tener. Y lo odias igualmente cuando él no lo asume, en aquellas ocasiones en que tú quieres ser el seguidor y abandonar el liderato. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros comenzamos a echar culpas, no, es que, ¿quién tiene la culpa? Tú, no, yo. Bueno, o sea, pongámonos de acuerdo, ¿sí? Entonces, y aquí es donde nosotros rehuimos precisamente a esta información, porque no nos gusta, ¿sí? Porque entonces, al rehuir de esta información que no nos gusta, pues entonces justificamos absolutamente todo para encontrar un culpable. Un culpable. Por eso a veces somos seguidores y a veces ocupamos precisamente esta parte de ese liderato, ¿sí? Entonces, en este momento, la pregunta sería, ¿qué papel estás ocupando? ¿Sí? ¿Qué papel estás ocupando? ¿Eres acaso un líder o eres o te has vuelto precisamente ese seguidor? ¿Sí? ¿Qué es lo que pides o exiges de los demás? ¿Sí? Que ocupen cuál papel, que ocupen un papel, por ejemplo, de victimario, entonces para entonces yo poderme sentir precisamente como una víctima en toda la extensión de la palabra. ¿Qué papel estoy ocupando en estos momentos? ¿Sí? Vale hacernos la pregunta. Y aparte, ¿a quién hemos elegido precisamente para que ocupe el papel opuesto al de nosotros? Entonces hay un protagonista y un antagonista. Entonces ya sabemos cómo va la obra de teatro. Ya solamente es asignar precisamente los papeles, asignarles los papeles a las personas que nos vamos encontrando en nuestro andar por la vida. ¿Y qué quiere él de ti? ¿Qué otra cosa podría querer sino lo mismo que tú quieres de él? En esto es tan fácil elegir la vida como la muerte, pues lo que eliges para ti lo eliges para él. Le haces dos llamamientos, tal como él a ti. Estos dos llamamientos ciertamente constituyen una elección, pues de cada uno de ellos se deriva un resultado distinto. Si él acaba siendo tu líder o tu seguidor, no importa, pues en cualquier caso habrás elegido la muerte. Pero si él clama por la muerte o por la vida, por el odio o por el perdón y la ayuda, entonces el resultado no será el mismo. Si oyes la primera de esas opciones, te separas de él y te perderás. Mas si oyes la segunda, te unirás a él, y en tu respuesta se halla la salvación. La voz que oyes en él no es sino la tuya, que te pide. Escucha atentamente, pues te está pidiendo lo mismo que te ha de llegar a ti, ya que lo que estás viendo en una imagen de ti mismo y lo que estás oyendo es tu propia voz expresando tus deseos. Más claro, ¿sí? Este ejemplo de completa proyección de mis deseos puestos, ¿sí? De mis deseos y de mis creencias puestos precisamente en cualquier persona que tengo frente a mí, ¿sí? En cualquier persona que tengo frente a mí. Una proyección de mi información completa y total. Escucha atentamente qué te pide. Todo clama el amor.
absolutamente todo. Pero nosotros estamos tan divididos que vemos precisamente que no es propiamente amor, sino que es un ataque, ¿sí? Algo eh, que nosotros malinterpretamos precisamente en todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere él de ti o qué quieres tú de él, de la otra persona? ¿Sí? Le estamos haciendo pues estos dos llamamientos, nos dice. Ciertamente constituyen una elección. Entonces, esta elección nos dice, bueno, ahora qué papel te toca a ti. Hemos vuelto a esta vida, ¿sí? Y entonces ahora, pues, ¿cuál es el papel que te corresponde vivir en esta existencia? Nosotros hemos visto en algunos ejemplos cómo estamos viviendo la otra cara de la moneda. No nos gusta, por ejemplo, no nos gusta el hecho de pensar que como nosotros hemos hecho, ahora toca que nos hagan. Como nosotros hemos sido causantes precisamente en este liderazgo, voy liderando, ¿sí? Pero voy liderando de una forma dual, entonces tomo decisiones que afectan a la otra persona. Y que quizás yo me haya vuelto precisamente un verdugo para la otra persona. Y que también, como nos dice aquí, sea lo que yo elija, entonces elijo la muerte, su muerte, ¿sí? Entonces, nosotros hemos promulgado leyes que en muchas ocasiones ni siquiera sabemos lo que decimos, ¿sí? El que a hierro mata, a hierro muere, ¿sí? Es una de ellas, ¿no? Diente por diente, ojo por ojo, también lo es, ¿sí? Entonces, eh, para cada acción existe una reacción. Y esto no, como que no lo tomamos muy en cuenta. Pero si nosotros nos basamos precisamente en estas leyes, entonces ahora a nosotros nos hacen o nos están haciendo, o pensamos, mejor dicho, que nos están haciendo porque anteriormente nosotros hicimos. Cuando nosotros no nos damos cuenta de esto, entonces solamente nos vamos a volver reactivos y vamos a pensar que la otra persona es la culpable, que la otra persona que ha tomado precisamente este liderazgo pues no tiene ninguna razón absoluta de ser, ¿sí? Y que ahora pues él simplemente de la noche a la mañana y de buenas a primeras se ha vuelto precisamente en un victimario. Y que ahora el que estoy sufriendo soy yo. Pero les vuelvo a repetir, no me hago muchas preguntas. No me pregunto, por ejemplo, por qué esta persona aparece en un momento determinado y no en otro. No me pregunto por qué yo le he asignado a esta persona este papel y no otro. ¿Sí? Entonces, no me pregunto tampoco cuál es mi necesidad de una información proyectada en el exterior para entonces encontrarme a cierto tipo de personas. Y tampoco lo pregunto. Prefiero ignorarlo, porque es mucho más fácil señalar a quién es el culpable que hacerme responsable de mi propia información. Porque esto, como ya les he repetido, significa trabajo, significa entrar en un proceso, significa conocerme y de dónde y definir de dónde sale toda esta información. Todo, absolutamente todo, está rodeado de mi información, absolutamente todo. Pero lo niego, sí, lo niego. Aquí, por ejemplo, nos ponen, ¿no? Dice, si él acaba siendo tu líder o tu seguidor, no importa, pues en cualquier caso habrás elegido la muerte. Pero si él clama por la muerte o por la vida, ¿sí? Ya hay una elección diferente. Por el odio o por el perdón y la ayuda,
entonces el resultado no será el mismo, ¿sí? Porque entonces alguno de los dos se ha dado cuenta de algo, de una información, ¿sí? Dice, si oyes la primera de estas opciones, te separas de él y te perderás, ¿ok? Nos separamos precisamente al optar por la muerte, al elegir la muerte para el otro. Mas si oyes la segunda, porque ya estamos optando entre la muerte o la vida, pero ya hay algo, por ejemplo, que yo puedo hacer en base a esta información. Opto por la vida, opto por el perdón, opto por la ayuda, ¿sí? Y dice, más la segunda, te unirás a él. Y en tu respuesta se halla la salvación. ¿Qué le vas a dar a la otra persona? ¿Qué eliges darle? ¿Eliges la vida? ¿Eliges el perdón? ¿Eliges la ayuda? ¿O qué es lo que observas? Si ahorita, por ejemplo, tienes eh, una situación, alguna dificultad, ¿qué es por lo que estás optando? ¿Por la vida o por la muerte? ¿Por el odio o por el perdón? ¿Por la ayuda o porque todo se vaya por el caño, ¿no? Observa qué es lo que te pide. Escucha atentamente, pues te está pidiendo lo mismo que te ha de llegar a ti, ya que lo que estás viendo es una imagen de ti mismo y lo que estás oyendo es tu propia voz expresando tus deseos. Entonces todo lo que nosotros estamos pidiendo para los demás o para el otro es estarlo pidiendo para mí. ¿Sí? Entonces reflexionemos sobre este punto, ¿sí? ¿Qué es lo que te pide la otra persona? La voz que oyes en él no es sino tu propia voz. Antes de contestar, haz una pausa y piensa en lo siguiente. La respuesta que le dé a mi hermano es la que yo estoy pidiendo. Y lo que aprenda acerca de él es lo que aprenderé acerca de mí. Aguardemos luego un instante y permanezcamos muy quietos, olvidándonos de todo lo que habíamos creído oír y recordando cuán poco sabemos. Nuevamente, en este nuevo tema nos pide permanecer quietos, muy quedos, ¿sí? Olvidándonos de todo lo que habíamos creído, es decir, desaprendiendo, nuevamente esta invitación, desaprendiendo lo que habíamos creído escuchar o oír y recordando cuán poco sabemos, cuán poco sabemos. Este hermano ni nos dirige ni nos sigue, sino que camina a nuestro lado por la misma senda que nosotros recorremos. Es como nosotros, y se halla tan cerca o tan lejos de lo que anhelamos como le permitamos estar. No hacemos ningún avance que Él no haga con nosotros, y si Él no avanza, nosotros retrocedemos. No le des la mano con ira, sino con amor, pues su progreso es el tuyo propio. Y recorremos la senda por separado, a no ser que lo mantengas a salvo a tu lado. Entonces, nadie camina lejos de nosotros. Todos caminamos precisamente unos al lado de los otros. Y estamos caminando y recorriendo exactamente la misma senda. ¿Cómo vas en tu caminar? ¿Has descubierto algo nuevo, algo útil en tu vida? ¿O simplemente vives por vivir? Tratando de no reconocer o de no complicarte la vida y de no reconocer absolutamente las oportunidades que la vida te está dando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu opción? ¿Por qué eliges? Entonces, ¿estamos cerca o estamos lejos?
Le damos la mano o simplemente la escondemos. Entonces no hacemos ningún avance sin que la otra persona haga ese avance con nosotros. Recordemos algo muy importante. Nosotros no vamos a entrar a experimentar precisamente el reino de los cielos sin, sin alguien más. No podemos entrar precisamente a este reino solos. Entonces, digo, la sugerencia aquí es ir haciendo las paces con el mundo entero. Con mamá, con papá, con la pareja, con la expareja, con el hijo, etcétera, ¿sí? Con el jefe. Más vale ir haciendo las paces. Entonces, recordemos también aquí una cosa, ¿sí? Que si nosotros, por ejemplo, en algún punto de nuestra existencia nos sentimos muy agobiados y estamos eligiendo algo completamente diferente a lo que nos está proponiendo el curso de milagros, entonces podemos elegir, ¿sí? Podemos elegir. Y de una forma consciente podemos elegir vivirlo. Vivirlo el tiempo que nos sea necesario, hasta que llegue precisamente el entendimiento. El entendimiento, la toma de conciencia, el darme cuenta de que la respuesta que le dé a mi hermano es lo que yo estoy pidiendo. Y lo que aprenda acerca de él es lo que aprenderé acerca de mí. Entonces, volvemos a lo mismo, es una proyección pura, ¿sí? Una proyección pura. ¿Cuáles son esas respuestas? ¿Cuáles son esos consejos que le das a los demás? Porque entonces el consejo que le das a la otra persona es la información o el consejo que tú necesitas. Y lo que estés aprendiendo acerca de la otra persona es lo que estás aprendiendo acerca de ti. Es que míralo, o sea, es un entrometido, es un chismoso, es esto o es lo otro. Esto es una confesión. Esto es una mera confesión. Todo lo que nosotros podemos decir de las demás personas, la confesión es que soy eso que acabo de mencionar, eso que acabo de decir. Ni más ni menos. ¿Qué es lo que ves en las otras personas? Ves el brillo, ves la santidad, ves la inocencia, ves el espíritu, ves el amor, ves la conciencia. ¿Qué es lo que estás viendo? Y todo esto te define. Puesto que Dios os ama a los dos por igual, se te salvará de todas las apariencias y contestarás la llamada que Cristo te hace. Estaré muy quedo, ¿sí? Perdón, estate muy quedo y escucha. Estate muy quedo y escucha. Quédate en gran calma y escucha. Despeja tu mente de viejas ideas. Olvida olvida las tristes lecciones que aprendiste acerca de este Hijo de Dios que te llama. Cristo llama a todos con igual ternura, sin ver líderes ni seguidores, y oyendo una misma respuesta para todos ellos, puesto que oye una sola voz. No puede oír una respuesta diferente de la que dio cuando Dios lo nombró su único hijo. No puede dar dos respuestas diferentes, ¿sí? No ve líderes, no ve seguidores. Y en todo esto, no ve víctimas, ni ve victimarios, ¿sí? Esto es lo que nosotros debemos de olvidar, esas tristes lecciones que hemos aprendido acerca de este Hijo de Dios. No hay tal cosa, no existe tal cosa. Ha sido una mera invención nuestra. Una mera invención nuestra. Pero les vuelvo a repetir, o sea, hemos hecho todo lo posible y hasta lo imposible para que todo esto tome la forma que nosotros deseamos y la forma que nosotros queremos. Todo esto es así. Cristo llama a todos con igual ternura.
sin ver absolutamente nada, ninguna información. Ah, mira, es que él se ha portado mal. Ah, mira, es que él es pues precisamente mi verdugo, ¿no? Y yo soy la víctima y él es el victimario. Y simplemente da la misma respuesta absolutamente para todos, tanto para las víctimas como para los victimarios. Al final de cuentas, y esto lo sabemos con razón de causa, todos terminamos exactamente donde mismo. Físicamente todos terminamos igual, ¿sí? Y espiritualmente y de alguna forma también todos terminaremos igual. Excepto que aquí proclamamos la muerte. Y entonces viene la voz que habla por Dios para entonces proclamarnos en vida. Y esa es la gran, gran diferencia. Sumérgete en la más profunda quietud por un instante. Ven sin ningún pensamiento de nada que hayas aprendido antes y deja a un lado todas las imágenes que has inventado. Lo viejo y decrépito se derrumbará ante lo nuevo, tanto si te opones a ello como si lo apoyas. Ninguna de las cosas que consideras valiosas y dignas de tu atención será atacada. Tampoco se te atacará tu deseo. Tampoco se atacará tu deseo de oír un llamamiento que jamás existió. Nada te hará daño en este santo lugar, a donde vienes a escuchar en silencio y a aprender qué es lo que realmente quieres. Esto será lo único que se te pedirá aprender, ¿sí? Lo único que se nos pide aprender es que nada nos va a hacer ningún daño en este santo lugar. En este santo lugar donde vienes a escuchar en silencio y aprender qué es lo que realmente cada uno de nosotros queremos. Mas al oírlo comprenderás que lo único que necesitas hacer es abandonar los pensamientos que ya no deseas y que nunca fueron verdad. Abandonar los pensamientos que ya no deseas. ¿Cuáles son esos pensamientos, por ejemplo, que ocupan tu mente de una forma constante, de una forma repetitiva? Que simplemente aparecen esos pensamientos que llenan tu mente y tu mente te hace sentir precisamente este gran miedo, este gran temor, que nos hace vivir precisamente como víctimas o victimarios, líderes o seguidores. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ninguna de las cosas que nosotros consideramos valiosas y dignas de nuestra atención serán atacadas. Ni tu religión, ni tu familia, ni tus conceptos, ¿sí? Absolutamente nada. Todo eso permanece intacto. Intacto. Hasta que se recorra precisamente el velo para entonces poder ver que el mundo en sí no cambia, que todo permanece igual, que la dualidad de este mundo va a permanecer precisamente donde ésta se encuentra y que esto no se mueve, ¿sí? Pero la diferencia es que ahora hay una diferente perspectiva, una diferente manera de ver la vida y las cosas que permanecen igual, que permanecen incambiables, ¿sí? Incambiables de cierta forma. Entonces, tenemos una nueva percepción. Hemos cambiado nuestra forma y nuestra manera de ver nuestro pasado. Y nuestro presente entonces se ve afectado. Y comenzamos en este camino para entonces forjar un nuevo futuro. Y así funciona. Así funciona la vida, así funcionan las cosas. Así funciona la práctica del curso de milagros, ¿sí? Y nos hace precisamente esta invitación: sumérgete en la más profunda quietud por un instante.
quédate completamente quieto de pensamiento, con tu cuerpo, con tu mente. Siéntate a descansar un rato, ¿sí? Dice, ven, sin ningún pensamiento de nada que hayas aprendido antes. Qué difícil, ¿no? O sea, qué complicado nos lo pone. Olvídate de todo. Y como dice la canción, olvídate de todo menos de mí, ¿sí? Deja a un lado todas las imágenes que has inventado, todos los juicios, toda la información que nosotros mismos hemos construido y que pensamos que es la verdad, o que por lo menos es parte de ella, y a la cual nos aferramos, ¿sí? Y la cual también defendemos a capa y espada. Caiga quien caiga, ¿sí? Y de ahí no nos movemos. Y entonces, si nosotros reflexionamos cuánto daño, cuánto peso hemos cargado, cuánto daño nos hemos hecho, solamente por mantener lo viejo y decrépito, y entonces no aceptar precisamente lo nuevo. Aquí, en el curso de milagros, no se trata y no se pretende de convencer absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie, ¿sí? Entonces, simplemente se trata, ¿sí? Se trata básicamente de que tú tengas tu propia experiencia, que atiendas precisamente a ese llamado interno tuyo, ¿sí? Es solamente tuyo. Y esa experiencia, pues básicamente, nadie la puede vivir por ti. ¿Sí? Entonces, estamos en un lugar completamente seguro. Aceptas el llamado de tu propio ser o simplemente lo dejas pasar. Decidas lo que decidas, no pasa absolutamente nada. El mundo va a seguir igual. La gente va a seguir igual. Y tú, a su vez, seguirás también igual. Perdona a tu hermano por todo lo que aparenta ser, lo cual procede de las viejas lecciones que te habías enseñado a ti mismo acerca de tu pecaminosidad. Oye únicamente su petición de clemencia y liberación de todas las pavorosas imágenes que tiene con respecto a lo que él es y a lo que tú no puedes sino ser también. Él teme caminar a tu lado y cree que tal vez si se atrasa o se adelanta un poco será menos peligroso para él. ¿Cómo ibas a poder cómo ibas a poder progresar tú si piensas lo mismo y avanzas únicamente cuando él se rezaga y te quedas atrás cuando él se adelanta? Pues al hacer esto te olvidas del objetivo de la jornada, que no es otro que la decisión de caminar a su lado, de modo que ninguno sea líder o seguidor. Se trata, por lo tanto, de que caminéis juntos, y no cada uno por separado. Y mediante esta decisión, el resultado de aprendizaje cambia, pues Cristo habrá vuelto a nacer para vosotros dos. Y entonces, en este ejercicio, prácticamente, al caminar precisamente uno al lado de otro, es precisamente el camino que emprendemos con ese Cristo, con Cristo en la otra persona. Al final de cuentas y en esencia es y somos exactamente lo mismo. Lo acabamos precisamente de leer, ¿sí? Que todas estas respuestas que yo estoy buscando o le doy a alguien, pues son las respuestas que yo me doy a mí mismo. Entonces, si yo veo precisamente esta parte crística en la otra persona, pues estaré viendo mi propia esencia crística también. ¿Okay? ¿Cuál es la petición que escuchamos nosotros? Es una petición de clemencia y de liberación de cuántas imágenes hemos forjado y creado y hemos creído, ¿sí? Todas estas creencias que nos hacen tener
de cierta forma y de cierta manera una vivencia que de repente pues tampoco entendemos del todo, pero y sin embargo la información simplemente se da, aparece. ¿Ok? Entonces, ¿cómo avanzamos? Habla, por ejemplo, aquí de lo peligroso que nosotros pensamos que las otras personas son. ¿Sí? Hemos escuchado tanto y tantas cosas. La humanidad prácticamente, eh, o bueno, no sé si se le pudiese llamar humanidad ahora o al humano, ¿no? O que fuera parte de esta humanidad, porque prácticamente y aparentemente es como si se estuviera deshumanizando, ¿sí? Y entonces estamos completamente deshumanizados por muchos motivos y muchas razones. Siempre proclamamos o queremos proclamar nuestro poder sobre todos los demás. Y de esto y a donde quiera que nosotros vayamos, pues entonces habrá alguien que proclame precisamente esto. Esta proclamación la puede o se puede hacer y nosotros vamos a creerlo y a creer que esto es así si nosotros vivimos desde nuestra parte más dual. Claro, siempre hay que respetar y ser muy respetuosos de todas las leyes, porque a final de cuentas están ahí por algo y para algo. Pero si tú te das cuenta de qué es lo que verdaderamente eres, ¿sí? Y entonces acudes precisamente a este llamado y, ¿por qué no decirlo? Te esfuerzas un poco en ver cuál es la esencia que habita y vive en la persona que camina a tu lado, entonces este será precisamente el primer paso. Perdona a tu hermano por todo lo que aparenta ser. ¿Sí? Verdaderamente perdónalo. Tú le has pedido que finja ser quien no es. Le has entregado precisamente ese papel. Le has pedido y a veces incluso le exigimos que lo sea. Y de esto no tomamos ninguna responsabilidad. Es simplemente pensar que la elección la ha tomado él, que yo solamente he hecho el llamado y que, oh no, pues es que fuiste tú, pues ¿para qué aceptas? ¿Sí? ¿Para qué aceptas el trabajo si ya sabes, no? ¿Para qué me invitas si ya sabes cómo soy? ¿Sí? Entonces es rehuir precisamente a esta responsabilidad nuestra que también tenemos con todos los demás y principalmente con nosotros mismos. Principalmente con nosotros mismos. Entonces se trata de caminar juntos y no por separado. De que ambos nos demos cuenta de la santidad que existe en ambos. Y cuando nos demos cuenta de que existe esa santidad, tanto en el uno como en el otro, entonces Cristo habrá vuelto a nacer para vosotros dos. Para que esto suceda, bastará que estés libre un solo instante de tus viejas ideas acerca de quién es tu formidable compañero y de lo que él debe estar pidiendo. Y percibirás que su propósito es el mismo que el tuyo. Él pide lo que tú deseas y necesita lo mismo que tú. Tal vez en su caso se manifieste de forma diferente, pero no es a la forma a lo que respondes. Él pide y tú recibes, pero has venido con un solo propósito: poder aprender a amar a tu hermano con un amor fraternal. Y en cuanto que en, y en cuanto que hermano tuyo, su padre, no puede sino ser el mismo que el tuyo, ya que él es como tú. Entonces, no somos absolutamente en nada diferentes. No lo somos. Tenemos precisamente como esta falsa creencia que porque tenemos diferente apariencia, pues entonces que quizás unos estemos más cerca
del cielo o del reino de los cielos que otros. Tú por ser güero y de ojos azules, y yo por ser moreno y de ojos cafés, pues estamos completamente en una sintonía completamente distinta. ¿Sí? Y entonces marcamos precisamente estos niveles. Hemos hecho tantas y tantas cosas, ¿no? O sea, hemos marcado eh, estas líneas divisorias entre países, entre estados, entre ciudades, ¿sí? Entre nuestros propios vecinos. ¿Sí? Entonces nos hemos vuelto meramente territoriales. Y decir territoriales, pues entonces es también hablar acerca de esto que es mi territorio, ¿sí? Esto es mío, me pertenece, es lo que yo siento que lo es. Físicamente y aparentemente todo esto tiene una forma, una razón de ser, ¿sí? Y entonces no me pregunto ni me cuestiono absolutamente nada, nada más. Acepto lo que vivo, ¿sí? Y no me cuestiono mi forma de ser ni de pensar. No me cuestiono muchísimas cosas. Les digo, y está bien. No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada, excepto que las elecciones que nosotros pretendemos hacer en nuestra vida se nos dificultan cada vez más. Se nos pueden hacer más y más difíciles. Y entonces la vida se comienza a complicar. ¿Ok? Porque el ego pues propone, mira, ¿es azul, es verde o es rojo? Tú eliges, ¿sí? Tú eliges. Entonces nuestro propio espíritu ni siquiera ve los colores, simplemente ve la esencia de las cosas, nuestra propia esencia proyectada fuera de nosotros. Y como somos parte de lo mismo y de una información proyectada, somos exactamente lo mismo. No hay diferencia, no hay diferencia entre tu papel, mi papel, entre lo positivo o negativo, o cualquier adjetivo calificativo que le querramos dar. No hay diferencia. Por eso decimos y proclamamos, todos somos uno. Y lo vemos precisamente como un eslogan en todas partes. ¿Sí? Todos somos uno. La pregunta aquí que convendría hacer es, ¿vivimos? ¿Vivimos como si fuésemos uno? ¿O pensamos u otros piensan que alguien puede terminar con nosotros, con el ser? No con el cuerpo. El cuerpo, al final de cuentas, querramos o no, tomaremos una decisión de partida cuando nuestra alma así lo decida. Cuando nuestra alma decida, hemos terminado lo que hemos venido a hacer, la decisión estará tomada. ¿Sí? Y entonces partiremos aquí de la forma y de la manera en la cual también nosotros hemos de alguna forma ocasionado que otros se vayan también de esta vida. Elegiremos alguna forma, pero de que físicamente y en este territorio nadie podemos ser eternos, porque esto es lo dual. Tenemos mucho miedo a desaparecer de aquí, a irnos y ya no regresar. ¿Qué va a pasar con mis bienes? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con esto o con lo otro? Y no ponemos mucha atención en lo que verdaderamente nos da vida, nos hace vivir. Eso simplemente no importa, ¿sí? Eso es subjetivo, no se ve, no es palpable. Esto sí, todo lo que vemos aquí, como o físicamente o materialmente, lo tomamos mucho muy en cuenta, mucho muy en cuenta, ¿sí? Claro, la espiritualidad jamás se ha opuesto a que tú tengas o dejes de tener. La espiritualidad no se mete en estos menesteres, ¿sí?
Nosotros simplemente le damos más crédito a lo que nosotros podemos palpar, sentir a través de nuestros sentidos. Esto es lo objetivo, según nuestra mente, ¿sí? Pero para la conciencia total, la conciencia infinita, para el Cristo, todo esto no tiene cabida. No tiene cabida. Entonces por eso nos proclamamos prácticamente semejantes. Estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. No puede ser de diferente forma ni de diferente manera. ¿Sí? Entonces, algunas personas no estarán de acuerdo y está bien. Y está bien. Pero podemos buscar lo que finalmente a nosotros nos haga sentir bien, nos haga sentir seguros, protegidos, que nos haga sentir precisamente que estamos dando un paso firme, siempre. Si es por medio de tus rezos, tu religión, lo que tú quieras, si eso te hace sentir, como les digo, más seguro, más mejor, en paz, tranquilo, perfecto. O sea, como nos dice aquí, o sea, nada de eso va a ser tocado. Nada de eso corre ningún peligro. Nada de eso, por ejemplo, de tus creencias te va a condenar absolutamente nada, pues. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos tomar una elección o podemos tomar la otra. ¿Sí? Percibirás entonces que el propósito que le has dado a un ser humano, cualquiera que éste sea, es exactamente el mismo que el tuyo. Unidos podéis recordar y aceptar vuestra herencia común. Solos se os niega a ambos. Solo se nos niega nuestra herencia. ¿No está claro acaso que mientras sigas insistiendo en ser líder o seguidor, pensarás que caminas solo, sin nadie a tu lado? Este es el camino que no conduce a ninguna parte, pues no se te puede otorgar la luz mientras camines solo, de modo que no puedes ver por dónde vas. Esto produce confusión y una interminable sensación de duda. A medida que te tambaleas solo de un lado a otro en la oscuridad. Sin embargo, estas no son más que apariencias de lo que es la jornada y de cómo se tiene que recorrer. Pues hay alguien, con mayúsculas, ese alguien, a tu lado, que ilumina tu camino. De modo que puedes dar cada paso con certeza y sin ninguna duda con respecto a qué camino seguir. Tener los ojos verdaderos puede ciertamente cegarte, mas no puede hacer que el camino en sí sea oscuro. Y aquel que viaja contigo tiene la luz. Y aquel que viaja contigo tiene la luz. Y estamos hablando precisamente de ese Cristo que ilumina. Pero ese Cristo que nosotros, por ejemplo, les digo, no tiene absolutamente nada que ver ese concepto del Cristo con algo religioso, sino que ese Cristo que nosotros estamos buscando en solamente imágenes y maestros, etcétera, lo tenemos frente a nosotros. Es el que camina con nosotros a un lado. Es el que tiene la llave de la puerta a la entrada precisamente a esta salvación. Es quien va a iluminar este camino oscuro en esta jornada. Hasta ahora hemos ido caminando, tambaleándonos de un lugar hacia otro. Y nos hemos perdido completamente. Pensando que el de al lado es el que me ha apagado precisamente la luz. Siendo que él tiene la llama para volverla a encender. Es solamente el hecho de este reconocimiento de qué es lo que verdaderamente estoy viendo
en la otra persona? ¿Sí? ¿Qué es eso que estoy observando en la otra persona? ¿Veo la luz o veo la parte más oscura mía propia? ¿O veo esa parte más luminosa en él, que es mi propia luz interna? Tenemos la opción, ¿sí? Tenemos la opción de ver lo que nosotros querramos ver. Ver precisamente esa parte oscura, o ver precisamente que es el Cristo en ti que camina junto a mí, y que a través de ti mi camino se ve completamente iluminado. Muchas gracias por iluminar mi andar por esta vida, mi camino. Gracias. Una disculpa, bueno, por todas las faltas y fallas en mis lecturas durante todo este tiempo. A veces las jornadas de trabajo son muy intensas, no es ninguna justificación, pero a veces ciertamente, bueno, como cualquier ser humano, ¿sí? El cansancio físico pues simplemente llega, ¿sí? Entonces tengo aproximadamente una jornada ahorita en estos momentos de más de 12 horas, ¿sí? Entonces a veces es un poquito difícil, complicado. Sin embargo, el compromiso eh, con el Espíritu Santo, el compromiso con el Cristo en mí y en ti está. Y ese es el mismo llamado para ti, ¿sí? De no desfallecer. A veces el camino suele ser muy complicado, difícil en apariencia, o muy fácil si me dejo precisamente acompañar por este Cristo en ti, este Cristo en mí. Gracias y muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima semana.